Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios todavía? ¿Quiere ir conmigo a las Escrituras? Preparémonos para el tema de hoy. Vaya conmigo a Mateo capítulo 9, por favor. Mateo capítulo 9. Vamos a estar leyendo el versículo 36 al 38. Y luego vamos a leer del capítulo 10, el verso 1 nada más. Es seguida la lectura. Mateo capítulo 9, verso 36 al 38. ¿Lo tiene, hermano? Dice así la palabra del Señor. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Voy al capítulo 10, el verso 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Amén. Quiero detenerme en este pasaje porque el tema de hoy se le ha titulado Obreros de la mies. Y quiero que tomen muy en cuenta el ambiente en que está viviendo el Señor en ese momento. Está en Jerusalén, está predicando la palabra del Señor, diferentes ciudades. La Biblia dice que recorrió las ciudades cercanas aún a Jerusalén: Capernaum, Betsaida, Corazín, Nazaret. De todas las ciudades, por pequeña que fueran, no importaba, el Señor iba a visitar y a predicarles el evangelio de Jesucristo. Pero en este punto algo le llamó la atención al Señor, y es que vio a la multitud. Pero como el Señor no solamente veía lo exterior, sino que podía ver el interior de las personas, vio no solamente personas ahí, sino una multitud de almas en angustia, una multitud de almas desesperadas, una multitud de almas inquietas, inseguras, perdidas, extraviadas. Y entonces dice que tuvo compasión de ellas, porque dice, las vio, fíjese, las vio desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Estudiando este pasaje, encontré, fíjese hermano, que un comentarista bíblico muy reconocido llamado Matthew Henry dice que la palabra ahí desamparada o la palabra dispersa, dice que él la traduce como que vio a las ovejas abatidas. Y esa palabra abatida significa cuando una oveja ha caído al suelo y no se puede parar, sino que hace todos los esfuerzos por pararse, pero no puede. Y entonces muchas de ellas se ahogan y se mueren porque no pueden volver a ponerse en pie. Y entonces hace un comentario Matthew Henry y dice: es interesante que el Señor compare a los pueblos con ovejas, porque la oveja es el animalito más fácil de extraviarse en el camino, y que le es imposible, fíjese bien,
le es imposible, es incapaz la oveja de encontrar el rumbo de nuevo. No sabe cómo regresar. No sabe cómo defenderse de las fieras del campo. No sabe cómo. No sabe qué comida escoger. Porque si usted recuerda, el Salmo 23 dice: junto a aguas de reposo me harás descansar. Pero dice también que en verdes pastos, dice, pero escogidas por el pastor de pastores, que es Dios. Y dice: y en verdes pastos, y en aguas de reposo me harás descansar. Porque fíjese que llega a tal grado el abatimiento de la oveja que no puede encontrar el rumbo, que no sabe qué escoger para comer, que no sabe cómo defenderse. Y llega a tal grado, hermano, su extravío, su pérdida, su peligro, que no sabe encontrar reposo ni descanso. No puede ni descansar sola. La oveja bíblica y la oveja que el Señor puso como ejemplo necesita pastor para ser atendida y para hacer descansar su alma. Por eso el Señor puso la oveja como un ejemplo. Porque cuando vio al pueblo de Israel, hermano, los vio en Jerusalén, los vio dispersos, los vio perdidos, extraviados. ¿Y cómo no iba a estar extraviado, hermano? Si los que habían sido puestos como líderes, los fariseos, andaban más perdidos, hermano, que ahí sí que más perdidos que la Llorona. Estaban tan perdidos ellos que cómo no iban a estar perdidas las ovejas. Además de eso, recuerde que estaban viviendo una ocupación en su territorio. Estaban siendo cautivos por el imperio romano. No tenían libertades, como para hacer todo lo que ellos querían. No podían. Y los dirigentes espirituales también estaban extraviados. Por eso la Biblia dice: un ciego, hablando de los fariseos, dice: un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces le causó tal compasión el estado de las ovejas, que el Señor los invitó a los discípulos diciéndoles: miren, hermanos, es tiempo de orar para que el Señor envíe obreros a su mies. Porque la mies es mucha. Así dice la Biblia, ¿va? La mies es mucha, mas los obreros son pocos. Entonces, de este pasaje surgen 3 puntos interesantes. Primero, note que el Señor dice que la mies ya está lista, ya está madura. Eso es número 1. Número 2, que los obreros son pocos. Y número 3, después mandó a los que tenía. El Señor dijo: los obreros son pocos, pero tenía 12 ahí. Y a esos 12 los mandó y los envió a que atendieran las ovejas que lograban alcanzar. Esos 3 puntos son los que vamos a desarrollar esta noche, deseando con todo nuestro corazón que el Señor pueda hablar a nuestra vida, hermano, porque eso se sigue cumpliendo hasta el día de hoy. Hay mucha gente que no encuentra el rumbo de su vida. Hay mucha gente que está dispersa. Hay mucha gente que no está siendo liderada espiritualmente y pierde el camino, pierde el rumbo, pierde el propósito de su vida. Dios lo llama para algo y él anda extraviado, anda haciendo otra cosa, en lugar de estar en el camino correcto buscando a su Señor, pensando que lo material es lo más importante, pensando que la riqueza es lo más importante, pensando que los
los vicios o pensando que la satisfacción de los deseos es lo más importante, cuando en realidad lo más importante de nuestra vida es estar a cuentas con el Señor para estar con Él por la eternidad. Dele un fuerte aplauso al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hablemos un poco de este punto y me interesa que usted veamos un primer punto. La mies es mucha. La mies está madura. Muchas veces nosotros tenemos la sensación de que no hay nada que ir a hacer allá afuera. Sobre todo cuando hoy decimos, pero es que si hay bastantes iglesias. Mire, estamos en el 2022. Y yo recuerdo hace 19 años, casi 20 ya. Yo recuerdo que en el año 2002 alguien me dijo, pastor, ¿y para qué lo mandaron aquí a Houston? Si aquí hay un montón de iglesias ya. Aquí ya no hay nada que hacer. La sensación que había es, ya hay suficientes predicadores, ya no se necesita. Y fíjese que casualmente, aunque no creo en las casualidades porque Dios siempre tiene el control de todas las cosas, casualmente diría, como 10, 12, no recuerdo muy bien exactamente el año, pero como 12, 13 años después, en Italia, cuando iniciamos un contacto para abrir una obra allá en Italia, me dijeron exactamente las mismas palabras. Una italiana me lo dijo. Una señora italiana me dijo, ¿y qué viene a hacer aquí? Me dijo. Si aquí el evangelio está desde hace mucho antes que allá en Estados Unidos. Aquí ha habido evangelio por cientos de años. Sí, pero cuando yo revisé las estadísticas y vi el porcentaje de evangelio en Italia, ¿sabe cuánto era? En ese tiempo, el 2% de la población era cristiana evangélica. Y el 98%, ¿dónde están? Bien perdidos, gracias. Entonces, ¿será que se necesita o no se necesita? Si hay almas perdidas, se necesita el evangelio. Si hay almas perdidas, se necesita un obrero o obreros que levante Dios, porque tiene que ser Dios el que lo levante. Porque si lo levanta el hombre, se va a caer solo. Si lo levantó sus propios deseos, sus emociones, cuando venga la prueba y la emoción se venga abajo, también se va a derribar. Pero si Dios te levanta, no hay nadie que te pueda botar, porque al que Dios levanta, Dios lo sostiene y lo mantiene. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, veamos un texto, por favor, Juan capítulo 4, verso 35, porque parece ser que por cientos de años, por miles de años, parece que ese mismo pensamiento ha cruzado las décadas, los siglos, lo ha cruzado hasta el día de hoy. Mire cuál era el pensamiento en ese tiempo, hace más de 2000 años. Juan capítulo 4, verso 35 dice: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Está hablando Jesús. Dice: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos, es decir, maduros. Ya están blancos para la siega, es decir, para la cosecha. No vaya a creer que es una señora ciega. No, es
para la cosecha. Ahora, quiero que tomen muy en cuenta esto. ¿Cuál es el pensamiento de los que rodeaban a Jesús en ese tiempo? No es tiempo de cosechar. Todavía falta tiempo. Todavía faltan 4 meses. No hay que hacer nada ahorita. Solo hay que esperar que los campos estén blancos, que los campos estén maduros. No hay problema, todavía tenemos tiempo. Ese es el pensamiento hasta el día de hoy de muchas personas. De muchas personas. Pensando en que no hay que hacer nada, que solo hay que cruzarse de brazos y el Señor va a hacer todo lo demás, cuando en realidad nosotros como iglesia del Señor debemos estar trabajando para recoger lo que Dios ya tiene preparado para su salvación. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? ¿Nos sentamos y nos cruzamos de brazos o nos ponemos a trabajar en la obra del Señor? Aleluya. Míreme para acá, por favor. Porque usted que guardó en el armario las herramientas de trabajo, vaya a buscarlas, por favorcito. Y usted que nunca las ha usado, las tiene nuevitas. Hay gente que compra cosas, fíjese hermano, y nunca las ocupa. No sé si a usted le ha pasado algo así. Voy a comprar este mi desarmador, voy a comprar esta máquina, voy a comprar. Allá una vez al año la ocupa. ¿Le ha pasado a usted eso? ¿Usted cree que vale la pena comprar una herramienta? Y a veces nos mandamos en comprar herramientas hasta caras, de marca, para que vean que de plano compré bueno, ¿verdad? Pero no lo ocupa. Es como las hermanas o los hermanos que dicen: pero es que no tengo zapatos y en el armario ya no caben. Me voy a comprar este vestido. Y el esposo le dice: pero no te queda, mijo. Mira, esa talla no te queda. No, pero es que voy a bajar, dice. El año 2022 es el año de las metas. Hoy bajo, este año bajo. Y no baja. Y se queda el vestido ahí comprado. ¿Por cuánto tiempo? Mire, hermano, eso mismo estamos haciendo en la obra de Dios. Muchas veces estamos: el otro año empiezo a servir. Y ya lleva como 5, como 6, como 7 y nada. No, hermano, Dios no nos compró para eso. Dios nos compró para que seamos útiles en el reino de Dios, para que seamos un instrumento. ¿Se acuerda que la Biblia dice que somos un pueblo santo, un pueblo adquirido? ¿Para qué, hermano? ¿Para qué dice la Biblia? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Quiere decir que la prioridad de nuestro trabajo aquí en la tierra es anunciar el evangelio de Jesucristo. Y eso ya es trabajo. Eso ya es servicio en la obra de Dios. Entonces note, por favor, los campos ya están blancos, los campos están maduros. Es decir, allá afuera hay cientos, miles, millones de gente que no conoce a Cristo como su Salvador. Quizá me diría: hermano, pero está asistiendo a una iglesia. ¿Pero qué iglesia? No, pero ahí donde rezan, ahí, entonces está mal. Usted tiene que ubicar bien qué iglesias son donde se predica el evangelio. Y todas las iglesias cristianas donde se predique el evangelio de Jesucristo, entonces ahí están bien, no hay problema. Pero si está en otro lado, donde no hay salvación, donde no hay vida eterna, donde le han mentido por lo que le están diciendo que no está en la palabra, usted necesita hablarle del evangelio de Jesucristo. No nos podemos quedar callados. Los campos están blancos, la mies está madura. No vaya a ser usted de los que diga: no, es que no ha llegado mi tiempo. Aleluya. Es que no es mi tiempo. Faltan 4 meses, faltan 3 meses. Hermano, hace 2000 años se dijo eso.
Y se sigue diciendo hoy. No hemos visto cuántas almas se están perdiendo allá afuera porque nosotros no le estamos hablando del evangelio. Sigamos otro poquito más. Mateo capítulo 14, versículo 15 al 16. Aquí hay otra figura linda de lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Primero tenemos que reconocer que hay una cosecha ya lista que tenemos que ir a traer. Mateo 14, verso 15 al 16, dice el Evangelio de Mateo: cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, oiga, por favor subráyeme ese versículo si lo puede subrayar, o apártelo por favor ahí. Dice, Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse. Dadles, ¿qué? Vosotros de comer. ¿Sabe qué significa eso? Hermano, la iglesia ha sido puesta para alimentar a los que no tienen alimento espiritual. Nosotros no podemos decirle, mire, vaya, compre otro. Lo peor que podría hacer, mire, vaya a otra iglesia, va. Vaya a otro lugar, mire, allá que le hablen del evangelio. Denles vosotros de comer. Nuestra obligación es hablar del evangelio. Nuestra obligación es darle pan al necesitado, es darle pan al hambriento, pero sobre todo, por supuesto, el pan espiritual. Jesús dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. De ese pan es el que tenemos que dar. Fíjese qué fácil, hermano, se le hizo a los discípulos. Nótelo por favor usted. Qué fácil se le hizo a los discípulos decirle, Señor, ya, despacha a la gente. Ahora los discípulos le dicen al maestro qué hacer. Aleluya. Los discípulos le dicen al Señor, Señor, despídelos. Mándalos a que compren pan. Mándalos a que vayan a ver dónde compran comida. El Señor fue claro, hermano. Denles vosotros de comer. ¿Por qué? Porque para eso está la iglesia, para recoger la cosecha del Señor. Mire, allá afuera usted va a encontrar de todo. Como lo dijimos en alguna ocasión, dijimos, mire, va a haber gente que aunque le hable del evangelio una y otra, va a haber gente que no quiere nada con el Señor. Pero es que nuestra función no es convencer a nadie. Nuestra función no es doblarle el brazo a alguien para que acepte a Jesucristo. No. Nuestra función es hablarle las buenas nuevas de Jesucristo. El Espíritu de Dios se encargará de convencer de juicio y de pecado a una persona para que se acerque al Señor. Lo que yo estoy claro y seguro es que allá afuera hay gente que Dios quiere salvar y la función nuestra es ir a traerlos. Porque los campos ya están blancos. Porque no tienen que comer. Pero a nosotros se nos dijo, denles vosotros de comer. Y usted conoce la historia milagrosa y maravillosa, Señor, pero no tenemos, apenas tenemos cinco panes y 2 peces. ¿Qué vamos a hacer con esta gran multitud? El Señor levantó los panes y los peces, los bendijo y el Señor multiplicó la palabra. A saber, si usted lo único que tiene es un poco de pan allí en su vida. ¿Y qué voy a dar? Algunos quizás están diciendo ahorita mismo, ¿y qué voy a dar, hermano, si apenas conozco Génesis? ¿Y qué voy a dar si apenas sé dónde está Mateo? ¿Qué voy a hablarles y qué voy a decirles?
deje que el Señor le multiplique el pan. Solo abra la boca y el Espíritu del Señor se va a encargar de multiplicar el pan que tienes para darle de comer a otro. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me está entendiendo? Lo único que tiene que hacer es agarrar lo que tiene. Solo eso tiene. Solo conoce Mateo. Háblele de Mateo. Hable de lo que sepa, pero el Espíritu se va a encargar de multiplicarlo. A veces nos sentimos, ¿qué le puedo decir? A veces nos sentimos como incompetentes, sentimos que no estamos capacitados, que no la vamos a hacer. Mira, hermano, Dios puede usarte con lo poco que tengas. Dios puede usarte para que otro sea alimentado por la palabra del Señor. Lo que se necesita es la fe de aquel niño. ¿Se acuerda? La fe de aquel niño que mientras los discípulos estaban diciendo, no tenemos, no nos alcanza, no podemos ir a comprar, no tenemos suficiente dinero, la fe de un niño apareció ahí y les dijo, miren, esto es lo que yo tengo, 5 panes y 2 peces. En las manos de Dios es multiplicado y prosperado. En tus manos se acaba. En tus manos se acaba. Pero en las manos de Dios se multiplica, florece y bendice a otro. ¿Cuántos dicen amén? Lo que tienes que hacer es que lo poco que tienes, dáselo al Señor y deja que Dios te use para alimentar a otro de la palabra de Dios. Amén. No sigamos pensando que no es el tiempo, o no sigamos pensando que no tenemos lo necesario para hablar. No sigamos pensando de esa manera. ¿Se acuerda que cuando hablamos acerca de los planes dijimos que una de las cosas que más nos estorban para hacer la obra de Dios o para alcanzar nuestra meta, ¿se acuerda qué fue lo que dijimos? Nuestra mente. Nuestra mente nos estorba. Esa mente, ¿qué le puedo decir? Esa mente escasa. Esa mente que dice no puedo. Esa mente que dice no voy a alcanzarlo. Esa mente que cree solo en usted mismo. Pero la mente que se necesita es una mente que tenga fe en el poder de Dios. Y las cosas se multiplican. ¿Cuántos dicen amén? Número 2, veamos el otro punto. Aquí hablamos sobre la mies. La mies ya está lista. La cosecha está lista. La multitud está lista. Descarriada, ¿cómo no? Están perdidas, ¿cómo no? Abatidas, ¿cómo no? Solo esperando a alguien que le lleve buenas nuevas. Porque todo lo que se oye alrededor no es nada bueno, hermano. Pero usted tiene las buenas nuevas de salvación y de Jesucristo. Hay que darla. El segundo punto tiene que ver con los obreros. El Señor dijo, los campos ya están blancos, ya están maduros, pero los obreros, ¿qué dijo? Son pocos. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Orar. Orar para que el Señor mande obreros a su mies. Pero ¿alguna vez ha pensado que quizás usted es uno de esos obreros? Aleluya. ¿Ha pensado usted que quizás usted es uno de esos obreros? ¿O está orando para que otro se levante? Está diciendo, Señor, manda, porque yo no me quiero mover, Señor. Levanta otro. ¿Y se ha preguntado usted por qué son pocos? Esto fue hace 2000 años. ¿Usted cree que eso es verdad ahora también? Sí, sigue siendo verdad. Muy pocos obreros hay allá en China. Muy pocos obreros hay en Corea del Norte. Muy pocos obreros hay en Afganistán, en Pakistán, en Siria. Todos esos países muy poquitos obreros. Ahora,
La pregunta es, ¿hay pocos obreros porque Dios así lo quiere? Porque casi siempre interpretamos, bueno, así dice la Biblia, la mies es mucha y los obreros son pocos. Esa es una verdad y nadie lo puede cambiar. ¿Es así porque Dios así lo quiere? ¿O es así porque los que deberían de obedecer no están obedeciendo? Diga conmigo. Es así porque los que tienen que levantarse no se están levantando. Porque los que tienen que obedecer no están obedeciendo. Porque los que tienen que decir, Señor, heme aquí, envíame a mí, se levantan y dicen, Señor, envía a otro. Señor, envía a fulano, aquel tiene talle, aquel está, aquella hermana, esa sí la hace, pero yo. ¿Por qué son pocos? ¿Porque Dios así lo quiere o porque nosotros no estamos obedeciendo a la voz del Señor? Veamos un texto. Esta noche está interesante, hermano. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Dice así la escritura: por lo cual también nosotros, hablando Pablo como apóstol, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Fíjese, hermano, que Pablo oraba porque hay un llamado a la salvación que es para todos. Hay un llamado a ser discípulo para ser servidor de Dios. Pero hay un llamado también para ser un obrero de Dios. Diríamos que son como, llamémosle, niveles. Una oveja es salva. Un discípulo hace lo que su maestro le dice. Un obrero es el que es enviado a las naciones, a los países, donde quiera que sea. Pero note que estamos hablando quizás de una misma persona. De una misma persona que comenzó como oveja, pero que le permitió al Señor desarrollarse y oír atentamente la voz del Señor para pasar a otro nivel. Y después pasar a otro nivel. Fíjese. Son niveles diferentes, pero la persona puede ser la misma. ¿Qué hace, hermano? ¿Qué hace la diferencia entre uno y otro? ¿Qué es lo que hace la diferencia? La diferencia, simple y sencillamente, es la obediencia y la disposición del corazón. Porque la Biblia dice que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Eso quiere decir que hermano, el llamado es para todos, pero Dios va, fíjese, que de entre el mundo llama para que se hagan ovejas. De entre las ovejas llama para que sean discípulos. Y de entre los discípulos llama para que se hagan obreros. Pero es la misma persona, solo que abriendo el corazón para que Dios haga su obra en cada uno de nosotros. Entonces, note por favor, por eso es que Pablo oraba desde que oímos, desde el día que oímos de ustedes, hablando de las iglesias. Pablo, recuerde que era apóstol y veía diferentes iglesias. Desde que oímos de vosotros no dejamos de orar, no cesamos de orar. ¿Para qué? Para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Es decir, para que seas lleno
y comprendas a qué te está llamando el Señor mientras eres parte de su cuerpo de Cristo. ¿A qué te está llamando Dios? ¿A ser oveja? ¿A ser discípulo? ¿O a ser obrero? ¿A qué te está llamando el Señor? Pues es que me gusta más la de oveja, hermano. Sí, pero la oveja se pierde más rápido. Se extravía, con facilidad se extravía. Y la oveja tiene la característica que solo, ¿se acuerda que cómo dice la oveja? Por eso todas las oraciones que hace la oveja es: dame, Señor, lléname, sáname, ayúdame, bendíceme, auxíliame. Todo es Aleluya. ¿Usted se identifica con esa oveja? Todo es De repente dice: me lleve el diablo. Se extravía. Por eso tiene uno que pasar de un nivel a otro nivel. Porque si usted se recuerda, me voy a ir al tercer punto de un solo, no me voy a quedar mucho ahí. Porque lo que quiero dejar claro en ese segundo punto es que los obreros de Dios los llama y los desarrolla Dios. No es cuestión, hermano, no es cuestión de acomodarse, no es cuestión de sentarse y decir, bueno, que Dios levante otro, que Dios desarrolle a otro, que Dios instruya a otro. No, y tú pues. Porque la diferencia entre la oveja y el que va al camino hacia el obrero es la disposición y la obediencia. Por eso allá en el libro de Isaías, cuando hablaron de la salvación y el Señor preguntó: ¿quién irá? ¿Se acuerda de ese texto? ¿Quién irá por nosotros? Dijo el Señor. Allá arriba, el Padre, hablando con la Trinidad. ¿Quién irá por nosotros? Y la Biblia dice que por el Espíritu el Señor dijo: heme aquí, envíame a mí. Mire, la pregunta fue del Padre, pero la respuesta fue del Hijo. Pero no le dijeron al Hijo: ve, sino ¿quién irá por nosotros? Por eso es que los llamados, fíjese, los que son llamados, se les sugiere el llamado. Y uno tiene que estar dispuesto a decir sí. ¿Se acuerda cómo llamaba Jesús aquí en la tierra? Ahí está el complemento, pero exacto. ¿Cómo llamaba el Señor aquí en la tierra? ¿Qué era lo que preguntaba? ¿Era una pregunta o era una orden? Era una pregunta. Sígueme. ¿Y qué hacían los otros? Algunos lo siguieron, pero otros no lo siguieron. ¿Se acuerda el joven rico? Al joven rico le hicieron la misma invitación. Dijeron: sígueme, ve y vende todo lo que tiene. Ya culminando la plática con el joven rico: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y después sígueme. ¿Qué dijo el rico? No, yo así no juego. No, así no me gusta. ¿Que tengo que venir los domingos también y los martes? No, mucho. No, nos acomodamos a un estilo de vida cómodo, tranquilo. Por eso el gran peligro, hermano, de lo que sucedió de los mensajes y de las predicaciones vía online. Porque algunos se acomodaron a quedarse en casa, hasta con los pies así, mire, para arriba, cruzados así.
Estuvo bueno el mensaje. No, mano, no, espéreme. No, se me acomodó allá. Hasta con palomitas de maíz, fíjese, mire. Así, mire. No, espérese. Yo creo que fue una bendición. Las redes sociales, los sistemas online fueron y siguen siendo una bendición para un tiempo, pero no para tener una relación digital con el Señor. Hay que tener cuidado. Entonces, tiene que salir uno de la comodidad. Por eso es que el Señor le tocó al joven rico, le tocó el bienestar que él sentía que tenía. Vende lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Se dio la vuelta el joven rico. Se fue triste. El joven se fue triste. ¿Triste por qué? Si el apóstol Pedro después dice, pero Señor, nosotros te hemos seguido. Nosotros dejamos casa, dejamos esto, dejamos trabajo, dejamos las redes, dejamos las barcas, dejamos esto. Señor, y nosotros que lo hemos dejado todo, el Señor le dijo, Dios te va a bendecir aquí en la tierra. Te va a dar más, te va a dar esto, te va a dar eso. Y allá arriba, la vida eterna. Pero muchas veces tenemos que dejar cosas aquí que nos detienen, que nos acomodan y que nos hacen tener una vida espiritual muy liviana, muy pasajera, muy así, mire, como que uno se quita, entra a la iglesia y se viste de cristiano, aleluya, y cuando sale se viste de mundano. No, eso no es así. Tenemos libertad en Cristo, pero no para seguir haciendo lo malo. Dios quiere que nos santifiquemos para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, cerremos ese segundo punto y vamos al tercer punto. El tercer punto es que después de que le dijo, rogad al Dios de la mies que envíe obreros a su mies, inmediatamente después del verso 38 comienza el capítulo 10, verso 1. ¿Qué hizo? Mateo 10:1 dice, entonces, llamando a sus 12 discípulos, eso era lo que tenía, no 70, no 120, no 500, no 1000. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Esta etapa es el envío. Se envía lo que se tiene, hermano. Se envía lo que se tiene, lo que hay, lo que Dios ha levantado, lo que Dios ha provisto, los que están dispuestos a la obra. Los que dicen, hermano, envíeme a mí. O los que dicen, heme aquí, hermano, ¿qué quiere que haga? A eso vamos a enviar. A los que están dispuestos, simple y sencillamente. A mí me impresionó ver esto, fíjese, hermano. ¿Sabe por qué? Cuando yo lo vi, me quedé impactado. De veras quedé impactado por esto. El Señor ve la multitud. Ve un mar de gente, hermano, con gran necesidad. Y en ese momento el Señor no tiene 70, no tiene 120, no tiene 500, tiene 12. Pero al igual que los 5 panes y 2 peces, en las manos de Dios, un poquito es suficiente. ¿Sí me estoy dando a entender? Un poquito es suficiente. A veces nosotros estamos, hermano, pero ¿y cuánto es el equipo de diaconado? ¿Cuánto es el equipo de alabanza? Son 2, 3 y esto y lo otro. Los que hayan.
a los que Dios quiere utilizar y los que quieran ser utilizados en las manos de Dios son suficientes para una temporada hasta que Dios envíe los 70 y después envíe los 120 y después envíe los 500. Yo no sé cuántos va a enviar Dios aquí, no lo sé. Quizás seamos poquitos todavía para algunos, pero no importa. Lo que tengamos, pongámoslo en las manos del Señor y usémoslo conforme el propósito que Dios tiene para su vida y para la iglesia del Señor. Dele un fuerte aplauso al Señor. Entonces note por favor, de esta etapa del envío hay tres cosas que quiero mencionar. Primero, se envían para atender las necesidades. Fíjese que la iglesia está para atender las necesidades espirituales primeramente de las personas. Para eso está la iglesia. Para que los que están necesitados, los que estén hambrientos, encuentren pan. Los que están tristes se encuentren consuelo. Los que están débiles se encuentren fortaleza. Los que están, hermano, en peligro encuentren refugio. Los que están sedientos encuentren manantial de aguas para su vida. ¿Sí me doy a entender? La iglesia es el cuerpo de Cristo autorizado para atender las necesidades de la gente que no tiene esperanza. Esa es nuestra función como iglesia. Hermano, nuestra función no es entretenernos aquí adentro. Nuestra función no es solamente tener un buenísimo culto. Qué bueno que lo tengamos, qué alegre. Mejor si sale uno lleno de la presencia y sale lleno de esta casa del Señor, diciéndole al Señor: Señor, gracias porque derramaste bendición sobre mi vida, me diste palabra, me siento contento, recibí consuelo. Qué bueno si logramos eso. Pero no perdamos de vista que la iglesia no es solo para los de adentro. Que hay miles de personas allá afuera que necesitan uno de adentro que les hable del evangelio para atender sus necesidades. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Necesitamos entenderlo. Necesitamos entender que llamó el Señor a 12 y les dio, oiga, esto es lindo, les dio autoridad, porque cualquiera podría decir: pero ¿y con qué le vamos a dar de comer? Quizás no es nuestro tiempo. El Señor dice: les dio autoridad, es decir, les da todo lo que necesitan para hablarles del Señor a los que están afuera. Te va a dar autoridad porque de repente te vas a topar con un diablo. Aleluya. Necesita darte autoridad porque de repente te vas a topar con un endemoniado. Uy, no, menos, pastor, que quiero servir. Menos que voy a hacer eso. Yo no quiero nada con diablos. Yo no quiero nada con Satanás. No, ni yo tampoco. ¿Usted cree que Cristo los andaba buscando? No los andaba buscando. Pero cuando Él estaba trabajando en la obra de Dios, aparecían los diablos por ahí. Cuando tú haces el trabajo de Dios, te van a aparecer por ahí. Por eso es que no trabajo, fíjese. Si te aparecen, no hay pena. Dios te quiere dar su autoridad. La palabra autoridad ahí es exousia en el griego. Y la palabra exousia significa el poder de autoridad delegado. Tú y yo no tenemos autoridad, pero Él sí la tiene. Por eso es que dice: y les dio autoridad, porque ellos no tenían. Igual que nosotros no tenemos, si no es que el Espíritu de Dios nos lo da. Cuando la autoridad de Dios viene sobre tu vida, entonces perdemos el temor,
perdemos el miedo, perdemos el temor a enfrentarnos a algo o a alguien, espiritualmente hablando, que tiene problemas adentro. Dios te va a dar la autoridad. Dice que les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera. Eso dice Marcos capítulo 16. Pero dice también para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Oiga, en la misma autoridad que Dios da, te da el poder para echar fuera demonios, pero te da la medicina para sanar a los que están enfermos. Allá afuera está lleno de enfermos. Y con todo respeto, ¿va? Si aquí adentro hay, aleluya. ¿O no, hermano? La iglesia es un hospital, hermano. La iglesia es un hospital. Tiene área de cuidados intensivos, aleluya. Tiene área de recuperación. Tiene área de emergencia. Cuando vienen boqueando así, me muero, pastor, me muero, ya no. Tiene área de recuperación, tiene de todas las áreas. Pero también tiene personal que ya, aleluya, ya ayuda a sanar a otros. Por lo menos la inyección te ponen, ¿verdad? Ya ponen una inyección, ya toman la temperatura, ya dice, saque la lengua, quiero ver. Ah, sí, usted trae algo, hermano. No tenga pena. Aquí tenemos el antídoto de la palabra del Señor, el antídoto del Espíritu Santo, que Él sana toda dolencia, porque por sus llagas fuimos nosotros curados. Dos cosas necesitamos para atender las necesidades: autoridad y medicina. Autoridad y medicina. Esa es la primera etapa. La segunda etapa, Mateo 28, 19, es que la iglesia trabaja en 3 niveles. Miren, me voy a tomar más tiempo porque se me acabó el tiempo. Pero la iglesia trabaja en 3 niveles: atender las necesidades de los que están enfermos, pero también en formar discípulos. Eso es parte del trabajo de la iglesia. Mateo capítulo 28 verso 19 dice: por tanto, id y haced ovejas. ¿Así dice, hermano? No dice así. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La otra función de la iglesia es formar discípulos. ¿Quién es un discípulo? Un discípulo es el que ha aprendido a servirle al Señor, a ser instruido y a seguir un maestro. Ese es un discípulo. El discípulo ya no necesita que lo llamen tanto por teléfono: hermano, ¿y por qué no has venido? Ya no, el discípulo ya no. El discípulo sabe que tiene que seguir a su maestro. ¿Sí me estoy dando a entender? Y si no, mire, hermano, con el Señor muchos se regresaron, pero cuando le preguntaron a los discípulos, le dijeron: ¿y ustedes se quieren ir también? No, Señor, nosotros no nos vamos. ¿Y a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pedro estaba bien claro. El discípulo está bien claro que fuera del camino del Señor no somos nada. El discípulo está bien claro que no puede vivir sin la presencia de Dios. El discípulo está bien claro que tiene que seguir a su maestro y estar siendo formado por el Señor. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, hermano? Hasta que el Señor venga o el mundo se acabe. El discípulo tiene un maestro al quien sigue. ¿Usted está siguiendo al maestro, hermano? Levanten la mano los que están siguiendo al maestro. ¿De veras? ¿De veras? Ah, vaya, pero el martes no lo veo. Dele un aplauso al Señor si se anima. No. Vaya, vaya. Está bien, no. Está bueno que viene el jueves. Buenísimo. Es solo para echarle salsa al taco. Tercer nivel. El tercer nivel es maravilloso, hermano. Porque de las ovejas hacen discípulos. De los discípulos hacen obreros.
Y dice Efesios 4:11 al 12. La tercera función de la iglesia es capacitar a los obreros. Note por favor, atiende las necesidades de la oveja, primer nivel. Desarrolla discípulos, segundo nivel. Capacita a los obreros, tercer nivel. Efesios 4:11 al 12 dice: y él mismo constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar. Por favor, si puedes subrayar ese versículo o volver a leerlo más tarde, dice: a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces el tercer nivel de la iglesia es capacitar a los que ya son discípulos para que el Señor escoja a los que han de ser ministros de la obra de Dios, a los que van a trabajar en la obra del ministerio. Pues todos debemos trabajar en algún nivel de la obra, pero algunos son llamados, son escogidos para hacer un trabajo mucho más importante todavía: hacer la obra del ministerio. No es del que quiere, no es del que corre. Casi siempre a los que yo he visto que Dios llama al ministerio es gente que le huye al ministerio. Casi siempre. No sé por qué, pero me he topado yo con muchos ministros que en su testimonio siempre dicen: mire, yo le huí a ser ministro, yo le huí a ser pastor. Yo decía, hermano, en lo que usted me ponga, mándeme y dígame lo que tengo que hacer, en lo que usted quiera, si es de lavar, si es de limpiar, si es de cuidar, si es de lo que usted quiera. Yo voy, si quiere con alguien atender alguna obra, yo voy, pero de ministro, no. Pero como no es lo que uno quiere, sino lo que Dios ha preparado para ti. ¿Por qué lo escoge Dios? Sabrá Dios por qué, hermano. Solo Dios sabe qué es lo que Él tiene preparado para uno. Quizás algunos se van a quedar como ovejas siempre, aunque no es lo mejor. Otros pasarán a ser discípulos y seguirán al maestro. Y qué bueno, porque empieza uno a servirle al Señor. Pero si te escogiera Dios como obrero, aleluya, ¿no sería un privilegio para nosotros? Yo creo que sí, hermano. Termino. Segunda de Tesalonicenses 3:1, y mejor si se pone de pie para terminar, porque si no, no termino. Segunda de Tesalonicenses 3:1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Hermano, yo no sé hasta dónde Dios quiere llevarte, no lo sé. Lo que sí sé es que Dios ya tiene los campos blancos, ya los campos están blancos. La mies está madura. Pero se necesita de obreros que la vayan a levantar, que la vayan a traer. ¿Será que Dios nos puede usar a cada uno? O de plano usted dice: no, hermano, ese es su trabajo, hermano Balmori. No, espérese. El ministro es el pastor. El ministerio de la iglesia somos todos. Ese es el ministerio. El ministro es uno, pero el ministerio somos todos. ¿Te dejarías usar por Dios?
¿O quisieras que Dios te usara? ¿Por qué no decirle al Señor esta noche: Señor, ya me recogiste al rebaño, soy oveja, quizás soy discípulo, pero quiero que tú uses mi vida como tú quieras, porque la mies es mucha, pero los obreros son pocos. A menos que tú digas: heme aquí, envíame a mí. Así, con tus ojos cerrados, ¿habrá alguien esta noche que le quiera decir al Señor: Señor, usa mi vida? ¿Te quisieras venir aquí adelante conmigo? No te preocupes, no te voy a mandar a la China ni a Corea del Norte. No te preocupes. Es aquí primero. Primero es Jerusalén, primero es Judea, después es Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos quieren que Dios los use? Véngase conmigo, véngase conmigo. Si usted desea que Dios lo use. Yo iré, Señor, Aleluya. heme aquí. Yo iré. El primero que tiene que ver el deseo es Dios. Envíame. No soy yo el que lo tengo que ver, Es Dios. Es Él Llevaré el que escudriña los corazones. Es Él el que conoce los corazones. Es Él Señor. el que te invita a que lo sigas. Yo Es Él. iré, Señor. Guíame. Solo quiere ver tu corazón, tu corazón dispuesto, Llevaré tu corazón listo, a las naciones. el corazón Heme aquí. Yo que se pone en las manos de Dios. Señor, heme aquí. Aleluya. Señor, guíame a mí. Padre, mira, Que dispuesto estoy. mira, Señor, Llevaré tu gloria la disposición del corazón. Heme aquí. Yo iré. Señor, Aquí está mi vida, Señor. heme aquí. Aquí está mi Yo corazón. iré, Señor, Úsame. guíame a Usa mi vida. que dispuesto estoy. Usa mi vida, Señor. Llevaré tu gloria En lo que tú a las quieras. naciones. Díselo, Señor, en lo que tú quieras. Aquí yo iré, Señor. Aleluya. Aquí Yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Y heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Y heme aquí. Díselo con todo tu corazón. Señor,
Cristo. Que lo poco que tienes yo iré. quizás te parezca insignificante, Envíame a mí. pero en las manos de Dios, Que dispuesto Dios puede usar tu vida. llevaré Dios puede tu multiplicarlo. gloria a las naciones. Dios puede hacer de ti una provisión para el cuerpo, Aquí para el cuerpo de yo Cristo. iré, Señor, Aleluya. heme aquí. Yo iré, Señor, envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Y heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Levante sus manos un momento, por favor. Levanta tus manos al Señor. Padre, lo que tenemos en nuestra vida, nuestros dones, nuestros talentos, quizás sean pocos, Señor. Pero esta noche disponemos en nuestro corazón ponerlos en tus manos, para que seas tú el que uses la vida de cada uno de mis hermanos y mis hermanas. Usa ese talento, usa ese don, como bien te parezca, Señor. Hoy levantamos nuestro corazón a ti, creyendo que tú eres el dueño de la mies. Y abrimos nuestro corazón para hacer lo que tú quieras. Enséñanos, instrúyenos, capacítanos, prepáranos para hacer tu obra, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús. Usa mi vida, Señor, como tú quieres. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Oh, gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo, mi Dios. Bendice la vida de cada uno de tus hijos. Haz como tú quieres con sus vidas. En Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.